Muy buenos días, chicos. Buenos días con todos los jóvenes del tercero C, de nuestro colegio APU. ¿Cómo están? Buen día, Suyón, Solís, Carhuamaca, ¿no? Y todos los que están saludando mentalmente. Buen día con todos. Vamos a continuar con la historia universal y hoy trataremos este tema, la primera revolución industrial. ¿Ya? Tenemos que estudiar el día de hoy cómo surgió la industria moderna, qué es lo que existe actualmente, la industria moderna, gracias a la cual pues tenemos justamente computadoras, ¿no? Celulares y tantas otras cosas. Ya tenemos que estudiar los orígenes de esto. Para eso tenemos que irnos a Europa, sobre todo a Inglaterra, al siglo XVIII. ¿Ya? Estamos estudiando justamente el siglo XVIII, ¿no? Ya vimos la independencia de las 13 colonias, la ilustración, ahora en este mismo siglo, los inicios de la revolución industrial. Muy bien, vamos entonces, vamos para allá. Listo. La revolución industrial, muchachos. A ver. En efecto, lo que vamos a estudiar fue una revolución. Esta palabra, ¿no? Esta palabra grande, pues revolución, implica cambios profundos. Una revolución es una transformación profunda, radical de la sociedad. Y en efecto, la sociedad inglesa va a cambiar mucho con esta revolución industrial y con el tiempo todo el mundo va a cambiar. ¿Te imaginas que no existieran máquinas actualmente? ¿Te imaginas que no existiera esta tecnología que hoy nos acompaña? ¿Ya? Que todo esto, ¿no? Moderno que hoy consideramos, pues, no existiera, ¿ah? Pues nuestra vida sería diferente, ¿no? Tendríamos que caminar, pues, para llegar a nuestros destinos, o usar caballos. Tendríamos, pues, que seguir escribiendo cartas, ¿no? Y que un cartero de alguna manera lo lleve. Eh, bueno, eh, pero el mundo ha cambiado a partir del siglo XVIII. ¿Qué es lo que marca esta revolución industrial, no? Pues el avance tecnológico, el avance científico-tecnológico. Cuando surjan las primeras máquinas, allá en Inglaterra en el siglo XVIII justamente, va a empezar esta revolución industrial, ¿ya? Y hoy las máquinas, las tecnologías nos rodean, ¿no? Nos rodean. A veces lo primero que hacemos al despertar es prender alguna máquina, ¿no? O ver alguna máquina, un celular, televisor, qué sé yo, ¿no? Y nos hemos vuelto dependientes de ellas muchas veces. Industria, industrial, dice el título, ¿no? ¿Qué es esto de la industria? Pues vamos a conceptuar industria como una actividad económica, una actividad por la cual el hombre transforma materias primas en otro tipo de bienes que necesita. Ahora, pero la industria ya existía desde antes. El hombre ya transformaba las materias primas, ya agarraba algodón y lo convertía en tejido, en ropa o la lana. Desde el hombre primitivo que agarró la piedra y lo transformó en una herramienta. Ya había industria, pero lo nuevo es la industria moderna. Ya vamos a agregarle ese término, ¿ya? Moderna. Es decir, ahora vamos a seguir nosotros transformando las materias primas, vamos a seguir produciendo, ¿no? Bienes, pero apoyados en máquinas. El hombre solo con sus manos y herramientas ya no lo va a hacer. Ahora va a utilizar máquinas. ¿Sí? Vamos a mencionar el día de hoy, pues, máquinas de tejer, máquinas de hilar, la máquina de vapor, ¿ya? La locomotora, el barco a vapor, ¿ya? Entonces, esto significa que con esta revolución surgió la industria moderna.
cada vez más sofisticada y que ha llegado pues hasta el día de hoy, ¿no? Y ahora tenemos pues, ¿no? Telefonía móvil, viajamos en avión inclusive, ¿no? Cuando hay oportunidad, internet, ¿no? Pues todo esto es parte de la revolución industrial. Antes no podíamos ver imágenes así, ¿ya? Acá vemos fábricas, ¿ya? El humito ahí, la contaminación, por cierto, ¿no? Que ahora se agudiza con la revolución industrial, pero pues antes no había esto, antes no había fábricas, ¿ya? Antes habían talleres, ¿no? En alguna casa, pues habían artesanos que con sus manos y mucha habilidad cosían, cortaban, pegaban, martillaban con sus manos. Muy bien, en cambio ahora ya no vemos solo talleres, vemos fábricas, ¿no? Estos edificios donde dentro hay muchos obreros que están trabajando, hay máquinas que están acelerando la producción y ahí están transformando las materias primas, creando nuevas cosas que nosotros luego compramos. Entonces, la actividad que se desarrolla dentro de estas fábricas es lo que llamamos industria, la actividad industrial. Y así empieza el mundo moderno. El mundo moderno, en el aspecto político, es el mundo industrial. ¿Ya? El mundo industrial. Y los países desarrollados, a partir de ahora, serán aquellos que pasen por la revolución industrial. Si un país no está industrializado, entonces le vamos a llamar, pues, subdesarrollado, ¿no? Atrasado. En cambio, si logra desarrollar esto, si logra tener una industria moderna propia, entonces le llamaremos, pues, país desarrollado, ¿no? Muy bien, entonces, como vemos, hoy no vamos a hablar pues de una lucha por el poder, ¿no? Por la independencia, como hemos hecho anteriormente, sino de cambios a nivel tecnológico, económico, social, y eso justamente es la revolución industrial. Muy bien, colocamos un concepto. A ver, dice proceso de transformaciones económicas. Ya me he dado cuenta que mi micrófono estaba lejos, tal vez no me escuchaban bien. Disculpas. A ver, proceso de transformaciones económicas y sociales, en efecto, va a cambiar la economía, va a cambiar la sociedad en Inglaterra y con el tiempo de todo el mundo. Así, ¿cómo cambia la economía? Pues surge la industria moderna. Ahora la producción es más rápida utilizando máquinas. Así es, ahora el transporte de mercancías será también más rápida, ya que se va a usar ferrocarril, ¿no? Se va a usar barco a vapor, con el tiempo habrán pues mayores cosas. Cambios sociales, así es, antes no existían estos trabajadores a los que llamamos obreros. Los obreros surgen a partir de la revolución industrial. Bueno, el término obrero es un término amplio, ¿no? Podemos llamarle así a todo trabajador en las ciudades, pero en este caso vamos a utilizar este término obrero para los trabajadores en las fábricas. Y como la fábrica es algo nuevo, pues entonces la clase obrera va a ser algo nuevo también. Entonces se dan cambios, por eso hablamos de una revolución, cambios que se dieron a partir del siglo XVIII. Ya fue en ese siglo cuando empezó la revolución industrial. ¿Ya? ¿Y cómo que empezó? Empezó cuando se introduce el maquinismo en la producción. Es decir, ahora para producir bienes vamos a usar máquinas. Máquinas. ¿Ya? También el maquinismo va pues cambiar el transporte. ¿Ya? El transporte. Pues así es, ahora podemos trasladarnos
de una forma pues más rápida utilizando vehículos, en este caso ferrocarril, ya barco vapor, ya me van a disculpar que me comí una N ahí en transporte, ya lo corregí. Ahí está, ¿no? También las comunicaciones, así es, ¿no? Pues aparecerá con el tiempo, pues el telégrafo, el teléfono, la radio, ¿no? Para comunicarnos. Hoy, pues, nos comunicamos tan fácilmente, ¿ya? Usamos, pues, WhatsApp, Telegram, correos, ¿no? Utilizamos medios, ¿no? Como el Zoom que estamos en este momento, ¿no? ¿Ya? ¿Te imaginas? Sin la revolución industrial no estaríamos aquí justamente, no estaríamos hablando de un tema, no podríamos, ¿no? Este, eh, Tendría que suspenderse ya casi completamente la educación, ¿no? Muy bien. Me preguntarán, profe, ya, empezó en el siglo XVIII, ¿y en qué siglo terminó? La revolución industrial no tiene un término. La revolución industrial no ha terminado. ¿Cuándo va a terminar? Cuando dejemos de producir usando máquinas, cuando dejemos de usar máquinas, cuando dejemos de desarrollar la ciencia y la tecnología. Y eso, pues, bien difícil que lo dejemos, ¿no? Cada vez estamos más relacionados a instrumentos, ¿no? A máquinas. Ujú. Muy bien. Entonces, la revolución industrial es un proceso de cambios tecnológicos, económicos, sociales, desde el siglo XVIII hasta, pues, hoy, hasta la actualidad. Son muchos siglos, cierto, por eso lo que hacemos es dividir a la revolución industrial en varias fases, ¿ya? A la revolución industrial que empezó en el siglo XVIII, ya a todo el desarrollo tecnológico industrial del siglo XVIII, le llamamos la primera revolución industrial. ¿Ya? A la revolución industrial, a la fase que empezó en el siglo XIX, a mediados, le llamamos la segunda revolución. A la que empezó en el siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, le llamamos la tercera revolución industrial. Y a lo que está pasando actualmente, porque actualmente hay grandes avances tecnológicos, le estamos llamando la cuarta revolución industrial. ¿Mm? Cuando compras un celular, por ejemplo, te dicen, este tiene 5G. Pues el 5G es una tecnología que es parte de la cuarta revolución industrial, ¿no? Bueno, mi celular es 4G nada más, así que yo todavía estoy, ¿no? En la tercera revolución, ¿ya? El Internet de las cosas, todo interconectado con una gran velocidad, ¿no? De Internet, pues, y otras cosas, es lo que nos va a ofrecer, pues, la cuarta revolución industrial, ¿no? Ya no tendremos, pues, Internet lento, tal vez, que ahora sufrimos, ¿no? Claro, todo esto va a costar, ¿no? Muy bien, entonces así hablamos de 4 revoluciones industriales, pero el día de hoy únicamente vamos a hablar de la primera revolución, porque estamos viendo los inicios. Muy bien, esta revolución industrial también es considerada una revolución burguesa. ¿Por qué? Porque fue la burguesía y los capitalistas, los grandes empresarios, los que, pues, promovieron esta revolución industrial, ya que ellos eran los que tenían plata, ahorros, capitales. ¿Y qué es lo que van a hacer? Invertirlo, ¿ya? Vieron que había mucha gente que necesitaba ropa, necesitaba diferentes cosas y que se habían inventado ya máquinas para producir más rápido, ropa, por ejemplo, ¿no? Telas. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Hay mucha demanda de prendas y hay máquinas que se acaban de crear que facilitan la producción de telas. Pues voy a invertir. Voy a comprar esas máquinas, voy a abrir un local, una fábrica, voy a contratar obreros, voy a pedir los permisos necesarios, a pagar los impuestos, voy a comprar materia prima y me pongo a producir. ¿Ya? Así esta burguesía
se convierte en una burguesía industrial o industriales, ¿no? Aquellos ¿no? capitalistas que se dedican a esto, ¿ya? A producir. Muy bien. Y así ellos dieron inicio, pues, a esta revolución industrial, ¿ya? Por eso decimos que fue una revolución burguesa, porque ellos, pues, lo permitieron. Claro que si no hubieran obreros, tampoco podría haber pues, revolución industrial. Se requería tanto el capital de la burguesía como la mano de obra de los obreros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué le decimos revolución burguesa? Porque pues la burguesía es la que se favorece. ¿Quiénes van a ganar más? Pues, ¿los obreros o la burguesía? ¿No? La burguesía, ¿no? Entonces, pues, ¿ya? Muy bien. Fue una revolución burguesa que acentuó, dice, el desarrollo del capitalismo. Es decir, a partir de ahora habrá más capitalismo. El sistema capitalista triunfa, se impone, se difunde por el mundo, porque el capitalismo se convirtió en un sistema muy productivo, ¿ya? Que generaba mucha riqueza, ¿ya? Entonces, nunca antes el hombre había producido tanto, tanto, ¿ya? Ahora había pues alimento y ropa para que nadie tenga hambre ni tenga frío, ¿no? Pero en el sistema capitalista todo tiene que ser comprado, ¿no? No te lo van a regalar, ¿no? Así que si no tienes dinero o tienes muy poco, por más que abunde alimentos y ropa, vas a pasar hambre o vas a pasar frío, ¿no? Pues eh, ya, así es en el sistema capitalista, ¿no? Muy bien, entonces mucha riqueza se genera, pero pues no va a ser para todos, ¿no? Esa riqueza, ¿no? De todas maneras, va a ser positivo. ¿En qué aspecto? En la medida que más riqueza se cree, pues los precios van a disminuir. Y esto va a permitir a la gente pues pobre poder comprar un poco más de comida, un poco más de ropa, ¿no? Pues que ropa muy barata. Claro, si quieres pues la mejor calidad, los modelos exclusivos, tienes que gastar mucho más, ¿no? Pero ropa barata, si lo que te preocupa solo es cubrirte, ¿no? Abrigarte, igual hay comida muy barata, ¿no? Pero ya, pues si quieres, pues que sepan de la mejor manera o cosas, pues, eh, más caras, pues ya tienes que gastar más, ¿no? Así que la revolución industrial va a hacer algo positivo, ¿ya? Pero no todos se van a beneficiar por igual. ¿Cuáles son las causas de la revolución industrial? A ver, tenemos la acumulación e inversión de capitales por parte de la burguesía. A ver, es decir, no pudo darse la revolución industrial si no existiera una burguesía. Si no hubiera gente que tuviera capitales, que tuviera ahorros, que tuviera plata, pues, ¿cómo vamos a poder producir? Necesitamos, pues, comprar esas máquinas, comprar materia prima, ¿no? Abrir fábricas y eso requiere de capitales, ¿ya? Capitales. ¿Quién tenía esos capitales? Pues la burguesía, ¿ya? Entonces, en los años anteriores, los burgueses habían estado acumulando riqueza. ¿Cómo? Pues tuvieron otros negocios, eran comerciantes, ¿no? Compraban aquí, vendían allá, o producían en talleres, ¿ya? O prestaban dinero y cobraban intereses, ¿no? Los burgueses banqueros, y así hicieron fortunas, acumularon capitales. Muy bien, y cuando aparecen las máquinas, dijeron, pues voy a invertir, voy a comprar máquinas, voy a producir con máquinas, ¿ya? Entonces era necesario que exista una burguesía con capitales. ¿Por qué en Inglaterra empezó la revolución industrial? Porque en Inglaterra estaban los burgueses con más capitales. ¿Por qué el Perú se ha tardado tanto en industrializarse? Porque en el Perú no había una burguesía y cuando lo haya, no va a tener muchos capitales. ¿Mm? No va a tener muchos capitales. Teníamos la riqueza, ¿no? Pero faltaba pues los capitales para pues extraer esa riqueza, ¿no?
para desarrollarnos. Imagínate pues una inversión minera, no sé, tal vez se requiera de $1.000 millones para invertirlo en ese centro minero. Tal vez en el Perú no tengamos esos capitales. Tendremos que esperar a que vengan de afuera grandes capitales a que lo hagan. En Inglaterra, pues, ellos tenían sus propios capitales. De allí que haya sido el país que inicie la revolución industrial. Y así pasará después, pues, con Francia, con Estados Unidos, con Alemania, con Japón, con Bélgica, etcétera, que, pues, van a invertir sus capitales en la industria. Muy bien. Otra causa de la revolución industrial fue la revolución agraria. ¿Ya? Es decir, antes que se modernice la industria, primero se modernizó la agricultura. ¿Ya? Entonces a esto le han llamado la revolución agraria, a este proceso de modernización de la agricultura entre los siglos XVIII, XIX. ¿Ya? Así es. Claro, cuando uno tal vez viaja por la costa peruana, uno ve pues que hay agricultura, pero moderna. O sea, tienen ahí máquinas, ¿no? Tractores, tienen tecnología, ¿no? Para el riego. Pues eso es agricultura moderna, ¿no? Tecnificada, ¿no? Más productiva. Claro, ¿no? Esa es la agricultura, nos imaginamos pues simplemente, ¿no? Con sus brazos, la gente sembrando. Sí, también hay agricultura tradicional, pero lo nuevo, lo que trae esta revolución agraria es la agricultura moderna, tecnificada. Ya, con un tractor es mucho más fácil pues remover la tierra, ¿no? Para tener una mejor producción. Ok, entonces todos los cambios, todo lo nuevo para la agricultura entre los siglos XVIII y XIX es lo que llamamos la revolución agraria. ¿Ya? ¿Qué cosa hubo de nuevo? Veamos. ¿Ya? Antes faltó decir que esta revolución agraria, ¿en qué país empezó? ¿Qué país fue el primero en modernizar su agricultura? En dejar atrás la agricultura tradicional, esa agricultura en la que se produce, pero menos. Pues fue Inglaterra, ¿ya? Fue Inglaterra donde primero se modernizó la agricultura, ¿ya? Entonces, a todas las preguntas que haga, pues, ¿dónde empezó el ferrocarril? Inglaterra, ¿no? ¿Dónde empezó la máquina de vapor? Pues, a usarse, ¿no? En Inglaterra, ¿no? ¿Dónde empezó la revolución industrial, la revolución agraria? Inglaterra, Inglaterra, ¿ya? Así es. Entonces, Inglaterra era el país más moderno en este tiempo. Siglo XVIII se había adelantado a otros. Por eso, hasta ganaba las guerras, ¿no? Como vimos la semana pasada en la Guerra de los 7 años. Bueno, también perdió otras, ¿no? Como la independencia de las 13 colonias. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cambios en la propiedad agrícola. En la propiedad. ¿Ya? A ver, ¿qué ocurre? Que hasta el siglo XVIII, la tierra que está afuera de la ciudad, o sea, el campo, no tenía dueño, no tenía dueño, o sea, no habían títulos de propiedad como actualmente existen, ¿no? Pero había mucha gente viviendo en el campo. La mayoría de ingleses vivía en el campo hasta ese tiempo. Eran familias de campesinos. Ya poseían la tierra, no eran los dueños porque no tenían títulos de propiedad, no habían adquirido, ¿no? De la forma capitalista la propiedad, pero poseían la tierra, eran poseedores de la tierra, ¿ya? Estos poseedores de la tierra, pues no le ponían cerco a la tierra donde estaban. Por eso hablamos de un sistema de campos abiertos, ¿ya? No le ponían cercos.
ellos más bien compartían la tierra con las otras familias. Pero ¿qué pasa? Que estos campesinos no tenían los medios económicos, no tenían la tecnología, no tenían los conocimientos eh, agrícolas nuevos y por eso desarrollaban una agricultura tradicional. Producían poco, ¿ya? Para mayormente consumo de ellos, para que ellos puedan no comer. Y una parte pues lo llevaban al mercado, a la ciudad a venderlo, ¿no? Muy bien, entonces esa era una agricultura tradicional. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en esta Inglaterra moderna, esta monarquía parlamentaria donde la burguesía gobernaba, desde el Parlamento se van a dar leyes, leyes de cercamiento, así le llaman. Leyes para llevar la propiedad privada al campo, ¿ya? Para, pues, que existan dueños de la tierra, ¿no? Los burgueses invirtieron y adquirieron las tierras. Ahora tienen títulos de propiedad y ellos, los nuevos dueños de la tierra, cercan sus tierras, cercan para proteger su propiedad. Entonces estamos pasando a otro sistema conocido como el de los campos cercados. Otros dicen campos cerrados. ¿Ya? ¿Por qué cercados o cerrados? Porque colocan sus muros, colocan, ¿no?, sus límites, sus cercos a su propiedad agrícola. ¿Ya? Muy bien. Estos burgueses que ahora habían comprado la tierra, sí tenían la plata, sí tenían para invertir y modernizar la agricultura. ¿Ya? Van a traer nuevas técnicas, van a traer nuevos cultivos, van a traer nuevos abonos, nuevos instrumentos para trabajar, y así con ellos se modernizó la agricultura de Inglaterra. Entonces, como vemos, un factor fundamental para la revolución agrícola fue este cambio en la propiedad de la tierra. Pasar de la tierra en manos de los campesinos, el sistema de campos abiertos, a una tierra propiedad de los burgueses, el sistema de los campos cercados. Y con los burgueses en la tierra se van a dar inversiones y la agricultura se va a modernizar. Como por ejemplo, con nuevos sistemas agrícolas. Aquí tenemos un sistema llamado Norfolk. ¿Qué es esto, no? A ver, vamos a tratar de entender qué es esto, el sistema Norfolk. A ver, eh, si tenemos una extensión de tierra, ¿qué era lo que se hacía antes? Antes lo que se hacía era dividir la tierra, digamos, en tres partes y sembrar únicamente en dos de las terceras partes. Una tercera parte lo dejaban sin sembrar todo el año. ¿Por qué hacían eso? Porque si sembramos toda la tierra, año tras año, ¿qué va a terminar ocurriendo? Que la tierra se gasta, pierde sus nutrientes, pierde sus elementos que las plantas absorben para crecer. ¿Ya? Por eso era necesario que cada año un pedazo de la tierra no sea utilizado para la agricultura, que esté allí descansando la tierra, para que recupere sus nutrientes. ¿Ya? Y así rotaba, ¿no? Cada año dejaban pues una parte distinta descansando. A esta técnica, ya que tenía siglos, se le llama barbecho. Barbecho. ¿Qué problema tiene esta técnica? Que no cultivamos, no aprovechamos el 100% de la tierra. No estamos siendo tan productivos de esa manera. ¿Hay alguna forma de aprovechar toda la tierra? ¿Poder sembrar en toda la tierra todos los años? Pues sí, aparece el sistema Norfolk, ¿ya? Que estamos graficando de esta manera. Sistema Norfolk de rotación de cultivos.
Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cultivar, eh, a ver, vamos a dividir la tierra en cuatro partes. En cuatro partes. En una parte vamos a sembrar trigo, ¿sí? Para, pues, venderlo, para que hagan harina, para que hagan pan. El trigo es alimento para el hombre. En la otra parte de la tierra vamos a sembrar nabos, para que el hombre coma, pero mayormente era para que coma el ganado, los animales. En la otra parte de la tierra vamos a sembrar cebada, ¿ya? También importante para el consumo del hombre, se pueden hacer bebidas también con la cebada, y en la otra parte sembramos alfalfa, ¿ya? Mayormente para el consumo de los animales. Muy bien, entonces estamos sembrando cosas distintas en la tierra. Y estas plantas van a absorber distintos nutrientes de la tierra y también van a depositar otros elementos en la tierra. Al año siguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rotar los cultivos. El trigo que ha sembrado en esta parte, ahora lo vamos a sembrar en el otro, donde estaban los nabos. Ahora los nabos los sembraremos en el otro lado, donde estaba la cebada. Y así vamos a rotar los cultivos. Al año siguiente, otra vez rotamos y así. Como estas plantas absorbían distintos elementos de la tierra, podemos sembrar año tras año en la misma tierra, solo que tenemos que rotar el cultivo. El sistema Norfolk permitió aprovechar toda la tierra todos los años. Y así tenemos una agricultura más productiva. ¿Ya? Entonces, esto no lo sabían los campesinos. Esto va a ser, pues, ¿no? Conocimientos, ¿no? Que se adquirieron, pues, y que la burguesía lo va a aprovechar para tener una mayor producción. Muy bien, ¿qué más? Se van a traer cultivos de América. En América, ellos veían, pues, que la gente antiguamente estaba bien alimentada. En el Perú, por ejemplo, la papa, el maíz y otros alimentos, pues tenían a la población de los Andes bien alimentada. Ya con la dominación española, ya pues la situación cambió, ¿no? La papa es un alimento, ya algo que se puede sembrar fácilmente en cualquier lugar, ¿no? Hay variedades, ¿no? Hay que ver, ¿no? Qué variedad se adecua mejor pues a esta tierra, ¿no? A este clima. La papa fue llevada a Europa. Le llamarán pues patatas. ¿Ya? Entonces fue un alimento que ayudó mucho a calmar el hambre de los pobres de Europa. A calmar el hambre, ¿ya? La patata. El maíz también. Y así alimentos de origen peruano o americano o de otros continentes van a ser también cultivados en Europa. ¿Ya? De esa forma, pues habrán más alimentos. También mejores abonos. A principios del siglo XIX, los europeos descubrieron el mejor abono natural. ¿Dónde lo encontraron? En Perú. El guano. Historia del Perú, muchachos. El guano, pues, es el excremento de las aves que están, ¿no? Revoloteando en nuestro litoral y que dejaban, pues, su excremento en las rocas de las islas. Ese guano devolvía, ¿no? Digamos, hacía que la tierra sea fértil rápidamente, ¿no? Pues los ingleses querían guano, ¿no? Y Perú, pues, vivió años de bonanza económica vendiendo, pues, millones de toneladas de guano. Muy bien, entonces, con el guano va a haber una agricultura más productiva aún en Inglaterra, en Europa, ¿no? También con el tiempo aparecen máquinas, sobre todo en el siglo XIX, máquinas que van a facilitar el trabajo agrícola, porque la agricultura es una actividad bastante dura. Remover la tierra
es un trabajo difícil. Así es, ¿no? O cosechar, cultivar, pues en esta imagen observamos que se van a contar ya con el tiempo, con máquinas que van a facilitar el trabajo. Tenemos, por ejemplo, una sembradora, ¿no? O acá una trilladora, ¿ya? La trilladora es para separar el trigo de la paja. Por acá una segadora, que es para cortar el trigo, ¿ya? Entonces tenemos tecnología para la agricultura, para, pues, facilitar el trabajo. Con esto ya no necesitabas tantos campesinos, tantos trabajadores en la tierra, porque, pues, las máquinas hicieron, ¿no?, más fácil el trabajo agrícola. Ahí está, ¿no? Entonces, justamente por eso digo, una agricultura tecnificada o mecanizada, a esa agricultura que utiliza máquinas. Profe, pero acá hay caballos también, hay bueyes, es cierto, ¿no? Pero también hay una máquina de vapor. Esta es una máquina de vapor, ¿ya? Ahí ves el vapor que está saliendo y este hombre que está echando carbón, pues esta máquina de vapor lo que hace es, ¿no?, hacer que gire esta rueda y esto hace que esta trilladora se mueva, pues, sola, ¿no? ¿Ya? Claro, hay también trabajadores que están apoyando a la máquina, ¿no? Ahora nosotros apoyamos a las máquinas. Así es, hoy pues obviamente ya es más moderno, ¿no? Depende también de qué país, ¿no? Muy bien, entonces con todo esto la agricultura se moderniza. Consecuencias, mayor productividad agrícola. Ahora podemos producir más alimento, más algodón, ¿no? Más, pues, y esto va a facilitar las cosas. Si se abarata el algodón, pues podemos producir telas, ¿no?, ropas más económicas. Si se abaratan los alimentos, entonces la gente humilde podrá comprar más y tendrá a sus hijos mejor alimentados, ¿no? Muy bien, entonces acá están las consecuencias de la revolución agrícola. Mayor productividad, disminución de precios. Ahora, los que habían invertido en esto, los burgueses, ¿no?, los capitalistas, van a ver pues que al producir más y vender más, van a tener también mayores ganancias, ¿ya? Entonces la burguesía es la favorecida, ¿no?, la que se enriquece con estos avances. Ellos pusieron el capital, así que son los que más se favorecieron. El aspecto tal vez negativo de esto es que muchos campesinos, muchas familias de campesinos, ahora ya no tenían trabajo, no tienen tierras, no tienen trabajo. Entonces, ¿qué hicieron miles y miles de campesinos que vivían pues en el campo? Decidieron irse a la ciudad. Es una consecuencia de esta revolución agraria en Inglaterra, fue el inicio de una gran migración de campesinos a las ciudades. Hasta este tiempo, la mayoría de la gente vivía en el campo. Pues ahora, poco a poco, la mayoría de personas van a vivir en las ciudades. La migración se intensifica. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque en el campo ya no necesitaban tantos brazos para trabajar. En cambio, en la ciudad aparecían letreros en unos lugares llamados fábricas, que era cosa nueva, donde pedían trabajadores, obreros, jóvenes, ¿ya? No importaba si tenían estudios, no, ¿ya? Así que, pues, muchos hijos de campesinos dijeron, no, papá, yo me voy, acá no tengo nada, pues me voy a la ciudad, ¿no? He escuchado que hay trabajo, y así migran. Entonces, ¿cómo vamos a llamarle a toda esta gente que va a llegar a las fábricas, va a trabajar, ¿no? Pues la clase obrera. Así está naciendo la clase obrera, ¿ya? Para el surgimiento de la clase obrera tiene que ver
La revolución industrial, porque sin fábricas no podemos hablar de obreros, pero también la revolución agraria, porque esto generó una migración. Y así esos trabajadores ya no son campesinos, ahora son obreros de fábricas. Y así el mundo está cambiando, ¿no? Esto va a pasar primero en Inglaterra, y con el tiempo va a pasar pues en todo el mundo, ¿no? Muy bien, otro factor fue el crecimiento demográfico, es decir, el gran aumento de la población. Ya desde el siglo XVIII va a haber un crecimiento constante, ¿no? Elevado de la población europea. Y en el caso de Inglaterra fue pues un aumento considerable también. Acá tenemos una gráfica para ver justamente el aumento de la población inglesa en el siglo XVIII, 1730 a 1800, así lo grafican. ¿Ya? A ver, ¿ves la línea verde? La línea verde indica pues la población inglesa. ¿Ya? Ahí está la población, ¿ya? Que va aumentando. Va aumentando, es lo que indica la gráfica, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Por qué aumenta la población? ¿Por qué? A ver, acá tenemos las razones. ¿Qué nos dice? A ver, altas tasas de natalidad. ¿Qué significa esto? Que las familias tenían muchos hijos. Ahora, pues, ahora no tanto, ¿no? Ahora dicen ya, un parcito, ¿no? ¿Ya? O yo tengo uno, ¿no? Ya, tres máximos, ¿no? En cambio, antes, pues, tenían, ¿no? 10 hijos, 12 hijos, ya, tenían 15 hijos, ¿no? Tal vez tengas abuelitas que te dicen, sí, pues yo tuve, ya, 13 hijos, ¿no? ¿Y qué te dicen? Sí, tuve 13 hijos, pero 4 murieron de pequeños. Solamente vivieron, llegaron a grandes tantos, ¿no? Y es normal que se expresen así los abuelitos, ¿no? Porque en efecto a temprana edad pues hay mayor riesgo, ¿no? Para los niños, por eso los cuidamos, ¿no? Pues igual en Inglaterra, habían muchos nacimientos, altas tasas de natalidad, pero también habían altas tasas de mortalidad, sobre todo infantil. Morían muchos niños, mal alimentado, les caía alguna enfermedad, no había medicina moderna como ahora, pues morían. Y otros pues no, otros soportaban la enfermedad o pues sobrevivían. Muy bien, entonces, ¿por qué la población no aumentaba mucho antes? Porque habían altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad infantil. Así como nacían muchos, morían muchos también. ¿Ya? ¿Qué cambio es lo que va a ocurrir? Se mantienen altas las tasas de natalidad. Es decir, seguían teniendo muchos hijos las parejas. Pero la diferencia está en que las tasas de mortalidad van a disminuir. ¿Ves esta línea punteada? Va a disminuir las tasas de mortalidad infantil. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué van a morir menos ahora los niños? Porque ahora están mejor alimentados. Y esto gracias a la revolución agrícola. Como bajaron los precios, como ahora hay más producción de alimentos y se ha abaratado los precios de los alimentos, entonces una madre ahora podía comprar en el mercado un poco más y darle más pues a sus hijos y ella misma, ¿no? Entonces, esto significa pues que si estamos mejor alimentados, vamos a poder ser más fuertes a las enfermedades. La medicina ayuda, ¿no? Pero nuestro organismo ¿no? Naturalmente se defiende. Aparte de esto, en el siglo XVIII aparece la primera vacuna. Jenner va a crear la primera vacuna contra la viruela, una enfermedad muy difundida que mataba en cantidad y no había cómo, pues, enfrentarla. Ahora sí, surgió la primera vacuna. ¿Ya? Muy bien.
Así que a lo largo del siglo ya XIX, pues los niños serán vacunados, ¿no? Y así la viruela seguirá existiendo hasta el día de hoy, pero ya no va a ser pues lo mortal, ¿no? Tan mortal como era en el pasado, ¿no? En Historia del Perú te habrán dicho que la viruela y el sarampión mataron millones de habitantes de indígenas americanos. El Tahuantinsuyo se despobló más que por los españoles, sus ataques, la invasión, por las enfermedades que trajeron de Europa, ¿no? Donde nuestros indígenas no tenían ningún anticuerpo contra esos virus o bacterias pues nuevas para sus organismos, ¿no? Ahora, con una vacuna, pues era más fácil, ¿no? Que el cuerpo resista, ¿no? Entonces, tenemos avances médicos, ¿ya? Mejor alimentación y esto disminuye, ¿ya? La mortalidad. Y como seguían naciendo muchos hijos, entonces la población aumenta, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿y qué importa si la población aumenta o disminuye? Pues, ¿qué tiene que ver esto con la revolución industrial? Tiene que ver mucho. Si tú eres un vendedor, si tienes algún negocio, te importa que haya demanda, que haya gente que quiera tu producto, ¿no? Consumidores. En la medida que más población haya, más demanda de cosas va a haber, ¿no? Más necesidades aparecen, ¿ya? Por ejemplo, necesita más ropa esta gente. Entonces, yo me animo, si tengo dinero, a invertir, a abrir una fábrica de tejidos, ¿ya? Entonces, se anima la burguesía a invertir frente al aumento demográfico. Más gente significa más mercado, más consumidores y también más trabajadores. Y en la medida que haya más jóvenes buscando trabajo, le puedo pagar menos, pensarán los empresarios. Le puedo pagar menos porque hay más necesidad de trabajo también. Y así me ahorro, ¿ya? Y más para mí, ¿no? Entonces el aumento demográfico pues va a importar. Y por supuesto, sin tecnología, sin innovaciones técnicas, no podemos hablar de revolución industrial. Características, pues vemos en esta imagen que estos hombres están trabajando en una fábrica, ¿ya? Pero no están solos, ¿no? Están rodeados de máquinas, ¿ya? Parecen máquinas, ¿ya? No identifico de qué, ¿ya? Están rodeados de máquinas. Muy bien, entonces así es la industria moderna, ¿no? Una industria mecanizada, ¿ya? Hay fábricas tan modernas actualmente donde las máquinas están prácticamente solas. Ya no hay seres humanos allí. Pues esa va a ser la tendencia. ¿La tendencia a qué? A que el trabajo humano se vea desplazado poco a poco por las máquinas. A esto le vamos a llamar la mecanización del trabajo. La sustitución, poco a poco, ¿ah? No es que de golpe pues la máquina tome nuestro lugar porque las máquinas no piensan, ¿no? Como nosotros. Actualmente ya se crea pues la inteligencia artificial y las máquinas pueden tomar mayor espacio del hombre, ¿no? Pero la inteligencia artificial aún no está a la altura de la inteligencia humana, ¿no? Poco a poco entonces el trabajo humano va a ser sustituido por el trabajo mecánico, por lo que hacen las máquinas, poco a poco. Antes estaban solo los seres humanos, ahora están acompañados, más adelante habrán más máquinas que humanos, poco a poco, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, se va a poder producir gran cantidad de bienes y para eso se tiene que agarrar un modelo y repetirlo. A esto le llamamos pues producción masiva, producción en serie, que es característica también de la revolución industrial. Antes no, antes un artesano que hacía un zapato, ¿no? Un abrigo sin máquinas, con sus manos, ¿no? Tejía, ¿no? Cortaba, bordaba, etcétera, ¿ya? Con un telar, pues,
hacían prendas un poco diferentes unas de otras, ¿no? Todo lo artesanal son cosas tal vez únicas, se hacen a una, ¿no? En cambio, en la fábrica, pues se produce ya un modelo, ¿no? Se puso en serie. De ahí que a veces te has encontrado que tu amigo o tu amiga pues tiene la misma ropa que tú tienes, ¿no? Ya antes no, pues antes no pasaba eso. Pues la producción en serie es lo que va a caracterizar pues al mundo industrial, ¿no? Muy bien. Ahora el hombre es capaz de aprovechar mejor eh, elementos de la naturaleza. Antes, por ejemplo, conocíamos el petróleo, pero el petróleo estaba allí. No sabíamos qué hacer con el petróleo. Lo metíamos en un mechero, ¿ya? Una mecha, fuego, para alumbrarnos, pero nada más. En cambio ahora, el petróleo, ¿no? Lo podemos transformar, pues, ¿no? En algún derivado, gasolina, ¿no? Y hacer que un vehículo, un automóvil funcione. Entonces, en la revolución industrial se va a aprender, ¿no? Cómo aprovechar mejor el petróleo, la electricidad, ¿no? El vapor del agua, el carbón, ¿no? O aprovechar, pues, otros materiales de la naturaleza, por ejemplo, el cobre. Con el cobre se hacían adornos, se hacían utensilios, pero el cobre, con el tiempo, va a estar en todas las casas, ¿no? Conduciendo la electricidad, ¿no? Pues entonces, en la medida que avancemos con el desarrollo científico tecnológico, pues el hombre será capaz de aprovechar nuevas materias primas, nueva fuente de energía, avanzando, ¿no? Muy bien. ¿Por qué empezó la revolución industrial en Inglaterra? ¿Por qué en Inglaterra? Porque, como hemos dicho, la burguesía de Inglaterra era la que más capitales había acumulado. Por eso será pues la que inicie la revolución industrial. Sin capitales no puede haber revolución industrial. Sin inversión, pues no podemos ponernos a producir. Muy bien. Número dos, eh, los ricos de Francia, por ejemplo, no se animaban a invertir. ¿Por qué no? Porque decían, en mi país, Francia, no hay respeto a la propiedad privada. El rey es un rey absolutista y él no ha reconocido el derecho a la propiedad privada. Si yo invierto, ¿qué garantiza que no me lo quiten? En cambio, ¿qué pasaba en Inglaterra? Sí había un reconocimiento, un respeto a la propiedad privada, porque Inglaterra había vivido una revolución y la burguesía había tomado el poder, la burguesía está en el parlamento, está dando leyes para proteger la propiedad privada, y de esa forma ellos mismos, ¿no? Los burgueses, se animan a invertir, porque ahora había seguridad jurídica. Sabían que ¿no? Su inversión eh, no se lo iban a quitar. ¿Ya? ¿Cómo se llamó esa revolución, pues, que hemos estudiado antes? La de 1688, que consolidó a la burguesía en el poder en Inglaterra, que consolidó la monarquía parlamentaria en Inglaterra, donde el rey reina, pero no gobierna. Y el parlamento burgués es el que manda. Pues le hemos llamado la Revolución Gloriosa. ¿Ya? En la tarea domiciliaria nos preguntan causa política de por qué en Inglaterra empezó la revolución industrial. Pues la respuesta, y ahí luego lo buscas, la revolución gloriosa. ¿Ya? En cambio, en otros países, la revolución va a darse después. La revolución francesa se dio 100 años después de la revolución inglesa. La independencia de Estados Unidos se dio casi 100 años después de la revolución inglesa. Así que Inglaterra le llevaba 100 años de adelanto a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos y más todavía a otros países como Perú. Además, fue en Inglaterra donde empezó la revolución agraria, con todo lo que trajo consigo, ¿no? Que los campesinos migren, que el alimento esté más económico, que la población haya aumentado, etc. Además, que en Inglaterra habían recursos naturales. Claro, necesitamos recursos
para ponernos a producir, ¿ya? Muy bien, en Inglaterra se encontraron grandes minas de carbón. El carbón va a ser fundamental en estos inicios de la revolución industrial, ¿ya? También minas de hierro. El hierro va a ser un material, pues, de prioridad en esta primera revolución. Con el hierro van a ser las máquinas y los trenes, ¿no? Y las armas y, pues, las construcciones. Muy bien, ¿ya? Y aquí justamente vemos un mapa que nos indican, dice que hay cuencas hulleras, o sea, minas de carbón mineral, hay hornos también para ese carbón, hay industrias que van a trabajar el metal, ¿no? El hierro, ¿ya? Y así, pues, vemos en este mapa de Gran Bretaña, pues, ¿ya? Las zonas donde van a encontrar esos recursos y también las ciudades que van a desarrollar la revolución industrial. Una aclaración, ¿ah? A ver, Inglaterra es una parte de esta isla, la parte central y la parte sur. Esta parte de acá se llama Gales y la zona norte se llama Escocia. ¿Y cómo se llama toda esta isla? Toda la isla se llama Gran Bretaña. Gran Bretaña. O sea que dentro de Gran Bretaña se encuentran Escocia, Gales y principalmente Inglaterra. ¿Y cómo se llama la isla que está más allá? Irlanda. Irlanda. ¿Y cómo se le llama la unión de Irlanda y de Gran Bretaña? La de estas dos islas. Se le llama el Reino Unido. Así que dentro del Reino Unido se encontraban Irlanda, Escocia, Gales y también Inglaterra. ¿Ya? Entonces no es lo mismo decir Reino Unido que Gran Bretaña que Inglaterra. Yo voy a usar el término Inglaterra, ¿ya? Porque los ingleses eran los que mandaban sobre Gales, Escocia e Irlanda. Por eso le voy a llamar, pues, Inglaterra a toda esta zona, porque Inglaterra tenía el control. El aumento demográfico, ya hemos dicho, el desarrollo científico-tecnológico, así es, el derecho de patentes. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Cuando inventamos algo, ¿ya? Cuando creamos un libro, cuando, ¿no? Creamos, no sé, alguna aplicación, cuando creamos algún nuevo invento, pues necesitamos que quede registrado a nuestro nombre. ¿Cómo se llama ese registro? Patente. ¿Ya? ¿Y para qué lo registramos? Para que, como esto es algo útil, cuando alguien quiera usarlo, o alguien quiera, digamos, ¿no? Fabricarlo en masa para venderlo, pues nos tiene que pagar a nosotros, porque somos los dueños de ese invento, ¿no? Los dueños de ello, ¿no? Ya es nuestra propiedad intelectual, ¿no? Pues bien, entonces en Inglaterra había un derecho de patentes. ¿Por qué en Inglaterra se dieron la mayor parte de los primeros inventos de la revolución industrial? Porque los inventores estaban, digamos, animados porque sabían que cualquier cosa que inventaran lo podían patentar a su nombre y tendrían luego beneficios económicos. En cambio, en otros países, como no estaba reconocido el derecho a la propiedad privada, entonces no había muchas ganas de ponernos a inventar cosas porque al final yo invento algo y me lo van a quitar. ¿Qué garantiza que me, me, pues, se defienda mi propiedad? Pues? Inglaterra, pues, tenía un derecho de patentes, tenía un derecho de propiedad y esto animaba, pues, a los inventores. Muy bien. Y otra cosa, pues, que animaba era que esto, lo que estamos produciendo, no solo lo vamos a vender en Inglaterra, lo vamos a vender en el resto de Europa, lo vamos a vender en América, en Asia. Y para transportar la mercancía hay que ir en barco. Muy bien, Inglaterra tenía la marina más numerosa.
y también la marina de guerra más fuerte. Y así entonces el costo del transporte por mar va a ser menor para los ingleses. Y la seguridad también de que no nos roben en medio del mar. En el pasado, recuerda, habían piratas. Aún habían piratas en este tiempo. Pero como la marina inglesa ahora es muy fuerte, le da seguridad al comercio exterior de Inglaterra. Y con el poder naval inglés, pues la piratería va a desaparecer. Pues entonces esto también anima, ¿no?, a los productores, sabiendo que pues a la hora de exportar va a haber pues mayor seguridad. Muy bien. Ya hablando de la primera revolución industrial propiamente, ¿qué decimos? Que esta fue una fase entre 1760 y 1850. Entonces, a lo que se invente, a lo que se dé durante este tiempo, le llamamos la primera revolución industrial. Empezó en Inglaterra, como ya sabemos. Y de todas las ciudades que hay en Inglaterra, ¿cuál fue la primera en industrializarse? Manchester. ¿Ya? Entonces, Manchester es la cuna de la revolución industrial. Fue la primera ciudad que se llenó de fábricas. ¿Ya? Y con una clase obrera, Manchester. Y Manchester tenía un puerto, Liverpool. ¿Ya? Así que se producían las telas en las fábricas de Manchester y luego se va a llevar en ferrocarril al puerto de Liverpool y de ahí los barcos pues lo llevaban a venderlo, ¿no?, a otras ciudades de Inglaterra, iban pues por las costas, por el mar o a otros reinos, ¿no? Así que Manchester, Inglaterra, es la cuna de la revolución industrial. Muy bien, otros países también empezaron a hacer industria moderna. Bélgica, Francia, Rusia, que más adelante llamaremos Alemania, Estados Unidos de América, pero todos estos países estaban muy por debajo de Inglaterra. Inglaterra fue pues el campeón de la primera revolución industrial. Las principales materias primas fueron el algodón y el hierro. ¿Ya? El algodón pues para la industria textil, el hierro para pues poder construir con hierro diferentes cosas, ¿no? Máquinas, trenes, barcos. La fuente de energía, pues el carbón ya fue usado para mantener el fuego de las máquinas de vapor y así hacer que las máquinas sigan funcionando. Habrá visto, ¿no?, las películas, ¿ya?, que echan carbón, ¿no?, con pala y con lámpara echan carbón, pues, a unos calderos, que son las máquinas de vapor. Están echando ahí carbón mineral, no carbón vegetal, no leña, sino carbón mineral, ¿no?, que se extrae, pues, no del subsuelo, llamado hulla o coque, ¿ya? ¿Y qué se generaba con ese calor mantenido por el carbón? Pues hacía que el agua se convierta en vapor. Y ese vapor movía las máquinas, ¿ya? Capaz de mover el vapor hasta un tren, ¿no? El barco a vapor, ¿no? Así que el carbón y el vapor fueron las fuentes de energía en la primera revolución. ¿Qué, profesor? No usaban electricidad, no usaban petróleo, gasolina, gas. No, todo eso será pues de la segunda revolución industrial. La primera revolución fue la revolución del carbón y del vapor. La segunda revolución es la revolución del petróleo y la electricidad. Las industrias que más se desarrollaron fueron la industria textil, es decir, van a producir, ¿no?, un montón de hilos, telas, ¿no?, prendas de vestir, y también la industria siderúrgica o metalúrgica, es decir, van a producir mucho hierro, y con el hierro otros materiales, ¿no? Muy bien, ¿cuáles fueron los principales inventos de la primera revolución? Una máquina de tejer, bueno, máquinas de tejer, siendo la primera máquina de tejer la lanzadera volante de John Kay. También máquinas de hilar, ¿ya?
No es lo mismo con máquina de tejer que de hilar, el nombre lo dice, ¿no? Uno es para hacer que el hilo se entrelace y crear tejido, el otro es para convertir el algodón en hilo, ¿no? La máquina de hilar, ¿no? En este caso destacamos a la Spinning Jenny de Hargreaves, ¿no? Todo esto en Inglaterra. Aquí vemos una Spinning Jenny, o sea, una máquina de hilar, ¿ya? Aquí puedes ver una Jenny. Jenny no es el nombre de la mujer, Jenny es el nombre de la máquina, así le puso su inventor, Jenny, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y acá tienen pues diferentes, ya, ahí está el algodón, y este algodón se está transformando en hilo de una forma pues más rápida que lo hiciera pues el hombre con sus manos, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero problema, miren, para que esta máquina convierta el algodón en hilo, pues esta mujer, o puede ser un varón, tiene que mover esta rueda, tiene que hacer girar esta rueda para que la máquina pueda avanzar. Es como cuando nos montamos en la bicicleta y tenemos que pedalearla, tenemos que mover nuestras piernas para avanzar. No es lo mismo que una motocicleta, ¿no? Donde la prendes y bueno, el motor hace todo el trabajo, ¿no? ¿Qué le faltaba entonces a la máquina de hilar y a las máquinas de tejer? Le faltaba un motor para que esta rueda se mueva sola, sin que un hombre o una mujer lo hagan. ¿Ya? Por eso, ¿cuál fue el mayor invento de la primera revolución? A ver, acá coloqué otra máquina de hilar. El mayor invento de la primera revolución industrial fue la máquina de vapor. La máquina de vapor, ¿ya? De James Watt. Watt no fue el que creó la primera máquina de vapor, no, fue el que creó la máquina de vapor que funcionó bien, el que perfeccionó la máquina de vapor, porque ya desde antes había máquinas de vapor, pero funcionaban mal, ¿ya? Por eso no las usaban. Muy bien, Watt mejoró la máquina de vapor, le colocó un condensador, ¿ya? Y así va a poder aprovechar mejor el vapor. Aquí tenemos un esquema de la máquina de vapor de James Watt. Muy bien, acá hay agua, fuego. Para mantener el fuego necesitamos el carbón. El agua se convierte en vapor y va por estos tubos. Y lo que hace el vapor es subir y bajar este pistón. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Y esto mueve este balancín. Y esto hace girar la rueda. Si ya no necesitamos que esa mujer esté moviendo la rueda, lo hace la máquina. Lo mueve, ¿ya? Mecánicamente. Muy bien, por eso se dice que con la máquina de vapor de James Watt empezó la mecanización del trabajo, porque ahora la máquina funcionaba prácticamente sola, ¿no? Muy bien, se aplica la máquina de vapor al transporte por mar. Surge la máquina a vapor o de vapor, ¿ya? Así que en su interior hay una enorme máquina de vapor haciendo funcionar, haciendo que estas ruedas también se muevan y el barco pueda avanzar. Ya necesitamos pues las velas, ¿no? Que atrapen el viento y empujen al barco. Las velas están ahí, pues, ya las han sacado, pues, porque la máquina, el vapor hace el trabajo. Ya, muy bien. Tenemos también la locomotora de Stevenson. Pues ahí está. La locomotora es lo que va adelante, lo que tiene el motor, la máquina de vapor y jala los vagones. Muy bien. Entonces tenemos que el transporte pues avanzó mucho gracias a la locomotora y el barco vapor. Ahora podíamos trasladarnos por mar o por tierra a mayores velocidades. ¿Ya? No como antes que tu viaje demoraba meses, meses. Pues ahora duraba ya semanas, días, horas, dependiendo, ¿no? Las distancias, ¿no? Muy bien. Finalmente, ¿qué consecuencias trae la revolución industrial? La primera revolución. El capitalismo sigue avanzando y a este nuevo capitalismo le llamamos
capitalismo industrial. ¿Ya? Porque el capitalismo se va a centrar ahora en la actividad industrial. Surge la burguesía industrial, por supuesto, ¿no? Ahora hay empresarios, hay ricos que son dueños de fábricas, que tienen industrias. Antes no había eso, ¿no? Antes había burguesía comercial, burguesía bancaria, ahora burguesía industrial. ¿Quiénes han aparecido? Los obreros, también llamada, ¿no?, la clase obrera o el proletariado. Muy bien, entonces, en una fábrica, en una industria, los obreros son los que ponen la fuerza de trabajo, ¿no? Y los burgueses son los que ponen el capital, ¿no?, la inversión. Y así tenemos pues una nueva sociedad que se está formando, ¿no? Una sociedad industrial de burgueses o capitalistas y de obreros, ¿no?, o trabajadores. Muy bien, la sociedad pues capitalista industrial, ¿no?, que existe actualmente. Solo que los obreros en esa época trabajaban demasiadas horas, 14, 15 horas en un día, y ganaban salarios muy bajos. Ahora el obrero no gana mucho tampoco, pero al menos trabaja menos horas, ¿no? Hay una ley de 8 horas, hasta se puede trabajar menos. Pues la explotación, entonces surge también la explotación obrera, ¿no? Y si explotaban al hombre adulto, explotaban más a la mujer, porque haciendo lo mismo, le pagaban menos a las mujeres en ese tiempo. Ahora no, porque ahora pues reconocemos la igualdad, ¿no? También trabajaban niños en ese tiempo. No estaba prohibido el trabajo de los niños en esos años. En esos años no era obligatorio que los niños vayan a la escuela, como ahora. Así que muchos, por necesidad o por algún otro motivo, mandaban pues a sus hijos al trabajo también. Y si un niño está trabajando desde los 8 años, imagínate, 9, 10 años, pues, y trabajo duro, largo, pues su cuerpo va a envejecer más pronto, ¿no? Enfermo, ¿no? Por toda la contaminación en la fábrica, por el trabajo duro, por las malas noches, qué sé yo, pues a los 25, cuando deberían, ¿no?, estar muy jóvenes, pues eran ya hombres envejecidos, ¿no?, o mujeres envejecidas, ¿no? Los talleres artesanales decaen, ¿ya? Porque se podía producir más en una fábrica y venderlo a menor precio. Así que el trabajo artesanal, el trabajo no sin máquinas, disminuye considerablemente. Muchos obreros atacaban a las máquinas. Las máquinas eran las culpables, según ellos, de que los vayan a despedir más adelante o de que hayan tenido que cerrar sus talleres, los artesanos, para convertirse en obreros en las fábricas, ganando menos que antes. ¿Cómo se llamó este movimiento de destruir a las máquinas para que todo siga siendo como antes? Le llamamos ludismo. Empezó en Inglaterra, ¿no? También existió el cartismo. Los obreros, cada vez más numerosos, le van a pedir al Parlamento inglés que les den el derecho a voto. El cartismo es el reclamo de derecho a voto, de poder votar en las elecciones del Parlamento, ¿no? Aparecen los primeros sindicatos en Inglaterra, aparecen ideologías que van a buscar cómo solucionar el problema de la explotación de los obreros. Hablaremos después del anarquismo y del socialismo. La población aumenta mucho más que antes. No solo los alimentos han bajado un poco los precios, también la ropa, también diferentes cosas. Y la población, con digamos, una vida no tan cara como antes, podía aumentar más el número. Muy bien, y las ciudades crecen. Las ciudades que existen actualmente pues están llenas de millones de personas. Esto empezó con la revolución industrial. Bien, muchachos, disculpen que me haya demorado. Ya, vamos a terminar aquí este tema. Ya, y bueno, ya no hay tiempo para más. Vamos a tomar nuestro temático.
Bien, ingresen a intranet, muchachos. Temático de HU. Bien, cualquier cosita nos pasan la voz.